Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Campos, soy el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino-Británica y les doy la cordial bienvenida a este nuevo encuentro que tenemos con HSBC, en donde nos van a o vamos a tratar temas de sumo interés como la actualidad del mercado financiero, que hoy por hoy es algo que tiene una alta incertidumbre y difícil previsibilidad, así que vamos a contarnos, van a contarnos los expertos cuál es su actualidad en el día de hoy y vamos a continuar con nuestro habitual ciclo COMEX, en donde tendremos las novedades de las regulaciones de comercio exterior. Así que le cedo la palabra a Juan Pablo Escacerra para que haga la introducción de los speakers de hoy. Juanpi. Gracias, Ale. Buen día a todos. Muchas gracias una vez más por conectarse este mes a la charla. Como decía recién Alejandro, después de las PASO, con todo lo que viene pasando y la volatilidad que estamos viendo en el mercado, nos pareció una buena oportunidad esta vez para mantenernos al tanto y contarles las últimas novedades de lo que es el mercado financiero, sobre todo el mercado de capitales, cómo se está moviendo. Para eso pensamos y invitamos y agradecemos muchísimo a Marcela Echeverri, que es team leader de la mesa de dinero del banco, persona con mucha experiencia y mucho conocimiento de mercado, así que vamos a pedirle a Marce que nos cuente un poco las proyecciones financieras, que es algo que yo normalmente les paso rápidamente, pero sobre todo cómo está el mercado, qué es lo que está viendo, cómo se está moviendo los diferentes precios en función de las pasos que tuvimos ahora en septiembre, y bueno, y qué ve para adelante, ¿no? ¿Qué nos puede, qué tipo, qué consejo, qué visión nos puede comentar acerca de cómo sigue esta película? Así que eso por un lado, y después Agostina, que ya es una amiga de la casa, le vamos a pedir que nos cuente un poquito las novedades de Comex, y sobre todo también vamos a aprovecharnos de su bondad y preguntarle un poco más a Agos, y que nos cuente cómo la ve para adelante en cuanto a cómo van a venir los temas de los permisos, si va a haber más restricciones a las importaciones, etcétera, etcétera. Así que creo que entre Marce y Agostina vamos a tener ahí una buena dupla para poder dilucidar un poco lo que viene para adelante. Y antes de largar, les quiero robar un minuto con una historia que bueno, me la contaban de chico y que me parece que habla un poco de la situación actual de Argentina y espero que les guste si las quiero compartir. Es una historia que tiene un montón de ramificaciones y un montón de moralejas, pero hay una que es básicamente una historia de superación, que recién señor Federico y Fabricio me pidieron que la cuente, así que voy a aprovechar para contarla. Y básicamente lo que dice se remonta a la época del Renacimiento, donde estaba Leonardo da Vinci, obviamente era uno de los grandes personajes de ahí, nadie discute que es un genio o que era un genio, y que hacía genialidades, como todos los genios, obviamente, pero que tenía también sus fracasos. O sea, todos se levantó y se cayó un montón de veces. Y hay una historia que es muy particular, que habla de esta historia de superación, que en un momento lo contrata del Ducado de Milán, en ese momento, lo contrata Ludovico Sforza, duque de Milán, y le dice, escúchame, vení, te contrato para que vengas a trabajar, para toda la parte de música, que no era su fuerte, pero sobre todo para la parte de eventos y demás, para que con su gusto y su pincelada el tipo arme eventos. Primer tema que tiene es una boda real en el castillo de los Sforza en Milán, que hoy está, y le dice, bueno, necesito que sea una boda para 300 personas, que para ese momento era un montón, y necesito que sea inolvidable, o sea, para eso te traigo a vos.
Leonardo da Vinci se pone a laburar, contrata a los mejores arquitectos, los mejores pasteleros, él como diseñador, bueno, dice, va a ser inolvidable. ¿Y qué va a ser inolvidable? Bueno, voy a hacer la torta más grande que te puedas imaginar. Bueno, pero ¿qué tan grande? Va a ser tan grande que el casamiento no va a ser en el Castillo de los Sforza, sino que va a ser adentro de la torta, del tamaño de torta que voy a hacer. Bueno, historia larga, corta, arma la torta, queda espectacular, se van a dormir, a la mañana siguiente llega primero que nadie al Castillo de Sforza para ultimar detalles, que la boda era a la tarde, ¿y qué pasó? Ya había pasado la boda. Los animales del pueblo se habían comido toda la torta. Y la gente, venían 300 invitados a comer a la tarde. ¿Qué hizo Leonardo da Vinci? No tenía plan B. Se fue, se la tomó, se escapó. Ludovico Sforza, imagínense, estaba enojadísimo y todos se burlaban de Leonardo da Vinci, que en ese momento, para nosotros es un genio, pero en ese momento estaba en ongoing, estaba en progreso. Entonces, se escapó. ¿Y qué hizo? Fue un fracaso gigante dentro de su carrera, pero entendió su fracaso, lo analizó, se recluyó un par de meses, vuelve a Milán. Cuando vuelve a Milán, claramente llega y ya todo el pueblo lo miraba y lo miraba mal, ¿viste? Dice, otra vez, ¿qué haces acá? No pudiste dar de comer, hiciste un papelón, nos quedamos mal con un montón de invitados, de gente que venía de otros pueblos, de otros reinados. Entonces lo va a ver a Ludovico Forza. Ludovico Forza está re enojado y le dice, ¿qué hace acá? Bueno, ¿qué hace acá si no fuiste capaz de darle de comer a las 300 personas que yo te pedí para la boda? Y le dice, Ludovico, reflexioné y creo que te voy a poder compensar. Lo que no te va a permitir es que me digas cómo puede ser que no le haya podido dar de comer a 300 personas cuando te voy a regalar algo donde le estoy dando de comer al mismísimo Hijo de Dios. Y lo destapa, y ese es el cuadro de la Última Cena, que fue el que pintó después de este fracaso. Y es un cuadro que pasó a la historia, que hoy está en Milán expuesto, lo puedes ver, y quedó como una genialidad del arte. Y la frase famosa de decirle, ¿cómo no le voy a poder dar de comer a 300 personas si le puedo dar de comer al Hijo de Dios? Esa es una historia de superación, pero sobre todo de fracasos. Y a veces en el mercado de capitales nos pasa mucho eso, que elegís alguna estrategia y demás, o en nuestro trabajo, y no te va bien. Y sin embargo, lo interesante es eso, es aprender de lo que te fue mal, corregirlo y volver a intentar, hasta que eventualmente lo podemos superar. Y si le pasa a Leonardo da Vinci, como nos va a pasar a nosotros, ¿no? Pero bueno, habiendo hecho ese preámbulo, me tomé el atrevimiento de contar esta pequeña historia que de chico me la contaba mucho mi familiar mío. Le doy pase a Marce Echeverry para que nos cuente un poco cómo viene el mercado, cómo vienen las proyecciones financieras y qué estás viendo, Marce, para lo que queda de 2021 y si podés 2022. Bueno, gracias, Juanpi. Muchas gracias a todos por sumarse a este espacio. Gracias, Alejandro y Juanpi, por darme esta oportunidad para poder contarles un poco qué es lo que está pasando. Como les dijo Juan Pablo, trabajo en Corporate Sales en Markets, que es ventas en la mesa de dinero. Actualmente lidero el equipo del segmento de empresas Commercial Banking. Nosotros desde la mesa de dinero lo que hacemos es brindar soluciones financieras a nuestros clientes, siempre teniendo en cuenta las condiciones de mercado que prevalecen en ese momento. Los productos que nosotros ofrecemos y cotizamos básicamente son bueno, las cuentas remuneradas, plazo fijo, descubierto en cuenta. También damos soporte al equipo de Asset Management, que son quienes venden los fondos comunes de inversión. Y los dos productos que más sobresalen, en los cuales HSBC tiene un muy buen market share no solamente en el ranking del mercado abierto electrónico, sino también en el del Banco Central, es el el Foreign Exchange o cambios spot, que es el tipo de cambio que surge de las operaciones de comercio exterior, ¿no? Es decir, el tipo de cambio que utilizamos para las exportaciones y para las importaciones. Ahí somos muy competitivos con nuestros precios, ¿no? Y el otro producto también que es muy utilizado por nuestros clientes y el cual ahora estamos teniendo muchas consultas,
por la situación política, económica y por sobre todo el resultado de primarias, es el Non-Deliverable Forward o el NDF, que estimo que lo habrán escuchado. Se le llama también seguro de cambio o dólar futuro, ¿no? Estos dos productos, tanto el spot como el NDF, son los más utilizados y es los productos que más mueven el mercado, ¿no? Entonces, yendo un poco al spot o foreign exchange o tipo de cambio que se utiliza para cotizar las operaciones, las monedas más utilizadas son el dólar, el euro, el GBP, después tenemos en menor medida el dólar canadiense, la corona sueca, noruega, y otra moneda que es el yuan o Chinese renminbi, que viene adquiriendo relevancia durante los últimos años. Nosotros operamos esta moneda y estamos viendo que tiene un crecimiento leve, pero sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, en este mercado de spot o de foreign exchange, como le decía, es el que se opera en el mercado abierto electrónico y es en donde el Banco Central interviene diariamente con compras y ventas, ¿no? Hoy ustedes estarán leyendo en los diarios que, bueno, hay intervenciones por parte del Banco Central como para contener la devaluación diaria, ¿no? Las estimaciones o las proyecciones de HSBC para el tipo de cambio dólar-peso es terminar el año en niveles de 110 pesos. La proyección para el año que viene es terminar el año en niveles de 145. Yendo un poco más por trimestre, estamos viendo que el año que viene, en el primer Q, estaríamos en niveles de 120 pesos, el segundo Q en niveles de 125 pesos, el tercer Q en niveles de 135 y terminando el año, como les dije, en niveles de 145 pesos. Hoy por hoy el Banco Central está interviniendo, como les decía, con ventas. Ayer estimamos que habrá vendido en el mercado formal, ¿no es cierto?, entre 50 y 80 millones. También, como ustedes saben, interviene en mercados informales, en el cual nosotros no participamos, que es el contado con liquidación o el MEP. Estos son mercados informales y hay una gran suba en este tipo de cambio después, producto del resultado de las elecciones, ¿no? Están en niveles de 177, 195, que está la brecha cambiaria, que es lo que el gobierno anterior venía siguiendo muy de cerca, está en niveles de entre el 90 y 100% con respecto al dólar oficial, ¿no? Entonces, como les decía, el Banco Central interviene para contener esta devaluación diaria. Entonces, a principio del año teníamos un Banco Central que devaluaba el peso diariamente entre 7 y 15 centavos por día. Luego de las PASO, esa devaluación diaria bajó a niveles de 2 centavos por día, simplemente porque quiere tratar de dar un poco de tranquilidad en estas aguas turbulentas que estamos transitando. Trata de dar un poco de tranquilidad, pero así también acá las fuertes devaluaciones en Argentina siempre hubo un traslado inmediato a precios. Entonces, como la inflación también está siendo muy alta, está tratando de contener de todas formas el tipo de cambio, ¿no? Entonces, a principio de año, el Banco Central estuvo aprovechando para comprar dólares, recomponiendo reservas, producto de la venta por parte de los agroexportadores, ¿no? Entonces, a partir de marzo
hasta julio aproximadamente, si bien hubo algunos casos puntuales en los que vendió, la posición siempre fue compradora para el Banco Central, ¿no? Y a partir de agosto, septiembre, empieza a intervenir en este mercado como para contener, como les decía, la devaluación, ¿no es cierto? Entonces, hubo días que ha vendido 20 millones, otros días 50, todo depende de la oferta y demanda por parte de clientes que haya ese día en el mercado, ¿no? En cuanto a las reservas, netas, el Banco Central en agosto estaba alrededor de los 9.500 millones de dólares. En agosto también recibimos otra cuota por parte del FMI de 4.500 millones, que esto ya fue utilizado una parte para pagar algo al FMI. También recuerden que hicimos un pago al Club de París por 400 millones de dólares. Entonces, todas estas cosas hacen que las reservas del Banco Central empiecen a bajar, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo HSBC? Como les comenté, el tipo de cambio lo estamos viendo en niveles de 110, en niveles de 110 para fin de año. Si bien el mercado estima que va a haber una fuerte devaluación, no diría fuerte, pero es decir, algún cimbronazo, ¿no? Después del 14 de noviembre, lo que está viendo HSBC es que de producirse alguna devaluación, esto se daría recién a principios del año que viene o en el primer Q del año que viene. Y esta devaluación también vendría de la mano de algún control al mercado de cambios, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros trabajamos también muy de cerca con el equipo de Agostina en cuanto a las operaciones de comercio exterior, porque estimamos que vendrían más controles de cambio, ¿no es cierto? ¿Cómo vendrían más controles de cambio? La realidad es que no lo sabemos, pero podría ser que estuvieran viniendo, ¿no es cierto? Después con Agostina vamos a compartir a ver qué es lo que está viendo ella de producirse, sobre todo durante el periodo 2010-2015, en donde teníamos muchos controles al mercado de cambios, ¿no es cierto? Era la misma figurita, es decir, preservar las reservas del Banco Central, y para preservarlas no quedaba otra que poner más controles al mercado de cambios, ¿no? Recuerden que la balanza para Argentina en lo que resta del año empieza a ser netamente importadora, porque los dólares de los agroexportadores se terminan de liquidar a partir de julio, agosto aproximadamente. Entonces, ahora el volumen de importaciones empieza a crecer y eso, bueno, va a hacer que de alguna manera, con el ánimo de preservar las reservas del Banco Central, vengan más controles. Eso es con respecto al mercado de cambios y cuál es el view que tiene el banco con respecto al tipo de cambio dólar-peso, ¿no? El otro producto que les mencionaba, que es el Non-Deliverable Forward o dólar futuro, es un producto muy utilizado por nuestros clientes, en donde HSBC también goza de un buen market share en el mercado. Este es un producto que utilizan los clientes no solamente para cubrir cualquier descalce de moneda que una empresa puede tener en su balance, sino también es utilizado por las empresas exportadoras y las empresas importadoras que necesitan tener cierta previsibilidad de tipo de cambio futuro en
en una economía como la Argentina, que es muy desafiante y es muy volátil, ¿no? Entonces, hoy por hoy estamos viendo consultas por parte de clientes por este producto nuevamente, porque necesitan tener una previsibilidad de cuánto va a valer el tipo de cambio para pagar las importaciones al exterior, ¿no? Y hoy hablo básicamente de importadores por los que les comenté, ¿no? La balanza empieza a ser básicamente empiezan a crecer mucho los pagos de importación. Estimamos que este año los pagos por importaciones van a rondar aproximadamente, van a terminar el año aproximadamente de 70.000 millones de dólares. En el primer bimestre de este año, por mes, los pagos de IMPO estuvieron alrededor de los 3.500 millones de dólares mensuales. Ya en junio y julio se produjo un salto importante en niveles de los 5.900 y 5.700 millones de dólares aproximadamente. Y bueno, claramente estos flujos por pagos de importación van a resultar insostenibles, ¿no es cierto?, cambiariamente. Entonces, por eso también en parte el view del banco es que probablemente en el primer Q del año que viene podamos tener más controles en el mercado de cambios, ¿no? Entonces, en cuanto al NDF, hoy por hoy, en lo que son los plazos cortos, estamos viendo tasas implícitas que van del 25 al 30% en octubre y noviembre, ya pegando un salto importante a partir de diciembre, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos un salto que va del 40 y cuando ya estamos hablando del año, vemos niveles de tasas implícitas del 55% aproximadamente. Tanto en el mercado de NDF como en el mercado de spot, el Banco Central interviene también en este mercado de futuros con ventas, sobre todo en los plazos cortos, octubre y noviembre, por eso las implícitas también están en estos niveles de 25, 30%, interviene también fuertemente con ventas como para contener la devaluación, ¿no? Es decir, sigue pisando también el tipo de cambio spot. En este mercado de NDF se operarán, dependiendo de si interviene el Banco Central o no, pueden llegar a tener un día de operaciones de 200 millones o 500 millones hacia fin de mes. Y en el mercado de spot se está operando hasta agosto niveles de 400 millones de dólares por día, y ayer el mercado cerró con un volumen operado de 633 millones de dólares aproximadamente, con intervenciones vendedoras del Banco Central. Otra de las variables que seguimos mucho y que es importante, que es no solamente el tipo de cambio, sino también la inflación. Nosotros empezamos el año con una proyección de inflación del 48%, hubo una revisión a la baja del 47% y una revisión al alza para lo que es en el 2022 del 40 al 42%. Estamos viendo terminar el año que viene en niveles del 42%. Y con respecto a lo que queda del año, el forecast de HSBC para los próximos meses lo estamos viendo por debajo del 3%. Si ustedes leen los informes de consultoras o mismo en el diario, se está proyectando de acá a fin de año entre niveles del 2,5% y el 3%, ¿no? Y inflación, tipo de cambio, y bueno, aquí estaría, Juanpi, te cedo la palabra.
Buenísimo. Muchas gracias, Marce. La verdad que nos diste un montón de información. Lo que yo me olvidé de decir era que si quieren hacer preguntas de todo lo que acaba de comentar Marcela recién, en el botón de preguntas y respuestas, si quieren las pueden ir agregando, yo las voy juntando. Y ahora cuando Agostina termine la presentación, tanto para Marcelo como para Agustina, yo les voy leyendo las preguntas y les vamos a pedir que nos vayan contestando. Pero bueno, Marce, mil gracias. La verdad que muy buenos datos y claramente hubo mucho cambio a partir de las primarias, ¿no? Se ve que el mercado está reaccionando bueno, ahí nos diste bastante idea de la proyección de lo que puede llegar a venir. Sí, Agos, te paso. totalmente. Perdón. Totalmente, Juanpi, y un tema, nosotros habíamos arrancado el año proyectando que el spot, que el tipo de cambio iba a terminar en niveles de 140 para el 31 de diciembre de este año. Ese fue el primer forecast que tuvimos en enero, ¿no es cierto? Pero tuvimos dos revisiones a la baja, primero en 130 y después ahora en 110. Esto tiene que ver un poco como por cómo viene la economía, por la cantidad de emisión monetaria y también por controles que estamos esperando en el mercado de cambios, ¿no? Así que sí, Claro. sí. Bueno, bárbaro. Gracias. No, a vos, Marce, muchas gracias. Agos, ¿nos contás un Sí, poco, nos haces un update de cómo estamos con la regulación de comercio exterior? Y repito, al que quiera hacer preguntas, las pueden subir al chat y yo las voy leyendo. perfecto. Bueno, gracias Juanpi, gracias Marce por todo lo que nos contaste. A ver, ayer tuvimos una charla previa a esta charla y dije, no voy a tener muchas novedades para contar, ya que hace más o menos un mes y medio no había muchos cambios normativos. No sé para qué lo dije, porque ayer a la tarde obviamente salió una nueva comunicación. Si bien no tiene gran impacto, ¿no? Como por lo menos fue en el último tiempo la 7327, que es donde quizás vamos a hacer hincapié nuevamente para reforzar los conceptos y para contarles más que nada cómo completar las declaraciones juradas y tener presente eso, pero ayer a la tarde, para darles un pantallazo, repasando obviamente todo el historial que ya tenemos desde nuestros controles cambiarios desde septiembre de 2019, salió la comunicación 7374, que ahora vamos a ver un poco en detalle los principales puntos. ¿Sí? Esto no quiero repasar uno por uno, ya sabemos cómo estamos, ya sabemos, como decía Marce y como decía Juanpi, a dónde entendemos que esto va a ir, a un escenario de mayores niveles de control, obviamente principalmente para fomentar el ingreso de los dólares en el caso de las exportaciones y racionar el egreso de los dólares desde el punto de vista de las importaciones. Nosotros entendemos que eso va a estar dado más que nada en general por conceptos que son los que tienen menores controles documentarios, se podría decir, como el caso de los servicios, ¿sí? O lo que es pagos anticipados en el tema de importaciones. Creo que siempre el foco va a venir siempre por ese lado. Con lo que es flujo de bienes embarcados y bienes despachados, por el momento entendemos que no vemos muchos cambios, pero bueno, como saben, esto es dinámico, hay un resultado eleccionario, hay tendencias, como dijeron los chicos, las exportaciones entran en esta meseta hasta el año que viene, así que veremos cómo esto nos van a impactar desde el punto de vista regulatorio. Volviendo a lo más nuevito, salió anoche, 73-74, es muy puntual, son cosas muy puntuales, pero no quiero dejárselas de mencionar por si alguno, que los que están escuchando esta charla, que son muchos, y gracias a todos por sumarnos, me olvidé de agradecer, les impacta de alguna manera. Principalmente hay un nuevo punto sobre sobre permitir a las entidades financieras de acceder al mercado de cambios para poder pagar garantías financieras que sean emitidas a partir del 1 de octubre, o sea, a partir de hoy. ¿Esto qué quiere decir? Las garantías financieras estaban, o sea, siempre teníamos esta dicotomía. Las podíamos emitir, pero no las podíamos pagar. Por ende, si se ejecutaba algún tipo de garantía, los bancos no podíamos acceder al mercado para pagarlas. Entonces, por ende, estos tipos de garantías no se emitían.
Acá el Banco Central flexibilizó esto con unas determinadas características, no las nombré a todas, son 6 puntos que están en esta norma, pero están relacionados principalmente con garantías financieras que se tengan que dar para algún tipo de proyecto relacionado con la exportación de bienes desde Argentina hacia el mundo, ¿sí? Es muy puntual, así que si alguien después quiere ver algo, algún detalle, si está en un proceso de una emisión de una garantía financiera, para que lo tengan presente. Se abrieron el plazo para ingresar y liquidar divisas de 15 a 30 días corridos, ¿sí? Específicamente para estas 3 nomenclaturas que están acá mencionadas: cebada cervecera, otra cebada de grano no destinada a la siembra y sorgo en grano no destinado a la siembra. Como les decía antes, es algo muy puntual, pero bueno, si hay alguien que está exportando este tipo de productos, es bueno que lo sepa. Existen 15 días más adicional para el ingreso de las divisas de estas exportaciones. Por último, se incorporó un punto relacionado sobre también darle ampliación hasta 120 días corridos de la liquidación de divisas en los casos que los bienes sean intermediación del precio definitivo en exportaciones bajo los regímenes de precios revisables o un concentrado de minerales. También muy puntual, pero bueno, vemos en un cambio de tendencia, por lo menos en estos tipos de productos que extienden un poco más los plazos para liquidar las divisas. Dado este pantallazo sobre lo que fue esta norma que salió anoche, básicamente, quiero retomar la última norma que fue como que tuvo impacto en el mercado financiero, que fue la 7327, que fue en agosto de este año, ¿sí? Más que nada porque fue un concepto nuevo, ¿sí? que se incorporó a la operatoria. Las empresas tuvieron que replantarse este tema de los controlantes. Entonces queremos repasarlas para que queden claro, porque lo que nosotros notamos es que cuando ustedes presentan las operaciones a los bancos, por lo menos en nuestro caso, este es un tema que genera un alto rechazo por quizás a veces inconsistencias de lo que se está completando y lo que estamos poniendo en cada declaración jurada. Así que lo que vamos a hacer es repasar esto para que ustedes lo tengan claro y lo tengan presente, qué impacta y cómo completarlo en cada caso. La primera pregunta es si la empresa tiene controlantes. Controlantes desde el punto de vista de la norma de grandes exposiciones al riesgo de crédito. Vuelvo a repetir algo que por ahí somos repetitivos justamente. Si ustedes van a buscar esta norma, habla de entidades financieras. Acá eso lo tienen que obviar. Lo que tienen que hacer foco es en el tipo de relación que existe en la norma de grandes exposiciones de riesgos crediticios. Si alguno de esos tipos de relación se cumple, es que esa empresa tiene los controlantes, ¿sí? Entonces, si yo tengo una persona jurídica con sus controlantes, si esos controlantes, lo que tengo que completar en la declaración jurada es el anexo A. En este caso, lo que tengo que hacer es poner la identificación de esa persona física o jurídica que es controlante y informar un código de identificación. Luego, mi segunda pregunta que me tengo que hacer, si a dichos controlantes se les entregaron pesos, ¿sí? A partir del 12 de julio, que es cuando empezó en vigencia la norma, y los 90 días posteriores a la fecha. Obviamente que si se le entregaron fondos, me tiene que disparar otra pregunta. Si esos fondos fueron por operaciones habituales, ¿sí? Y acá es donde entramos en una discusión de lo que es habitual o que no es habitual. Lo que es habitual justamente es lo que podamos demostrar que es habitual, que es un pago que yo lo venía haciendo todos los meses, que es una forma de operar la empresa que no es algo puntual, sino que es relacionado con la actividad de la empresa, ¿sí? Obviamente esto es muy abstracto, pero bueno, nosotros siempre recomendamos que la habitualidad esté relacionado con lo que se pueda probar que sea habitual, ¿sí? Y la tercera pregunta es, o sea, ¿tengo controlantes? ¿Le entregué fondos? ¿Esos fondos fueron por operaciones habituales? Si fueron por operaciones habituales, hasta acá llegó mi camino. Completo el anexo A y presento la declaración jurada. Si estos fondos no fueron habituales, acá es donde entramos en una información adicional que ustedes tienen que presentar, ¿sí? Que en este caso, si a estos controlantes se le entregaron fondos luego del 12 de julio del 2021 y no fueron por operaciones habituales,
tengo que completar el anexo B. El anexo B existen dos, uno para personas jurídicas y unas para personas físicas, donde cada controlante tiene que firmar que o sea, que con esos fondos que fueron entregados durante los 90 días corridos anteriores y 90 días corridos posteriores a esa solicitud, básicamente no han hecho contado con liquidación con esos fondos. ¿Sí? Eso es lo que habla cuando no hemos concertado ni concertaremos en el país venta de títulos o valores en liquidación de moneda extranjera. Está relacionado con eso. Un punto importante es, en el caso que tengan que presentar este anexo B, ¿sí? Acuérdense que es de todos los controlantes que ustedes listaron en el anexo A. ¿Sí? Y si es un si es una persona física, y esa persona física puede ser o no cliente, en este caso de HSBC, si no es cliente, tiene que venir certificada la firma, ¿sí? Porque nosotros tenemos que constatar que esa persona que firmó es la que está dando declaración jurada sobre ese anexo B. Y si es una persona jurídica, tiene que venir certificada la firma de quién está firmando por esas personas y a su vez su atribución sobre eso, con lo cual ahí sí necesitamos una certificación de escribano. Esto es importante porque hemos tenido casos donde solo han traído certificada la firma y en el caso de las personas jurídicas también necesitamos que se certifiquen las atribuciones. Continuando con esto, vamos a hacer el repaso que hacemos siempre de todos los puntos a considerar para hoy acceder al mercado de cambio para hacer un pago al exterior. Como siempre, partimos es qué tipo de deuda vamos a estar pagando. Luego, cómo es mi posición frente a lo que es títulos de moneda extranjera. Acá es donde entraría lo que les comentaba recién, anexo A y anexo B. Luego, mi situación sobre los activos externos líquidos. Esto no ha sufrido cambio en los últimos tiempos. Luego, la balanza, ¿sí? Tampoco ha sufrido cambios. Esto de los últimos cambios es desde enero de este año. Así que esto básicamente quedó lo mismo. Y en el caso de lo que es pagos anticipados, es la presentación de la CIMI, ¿sí? Y para los pagos vistas también. Luego, la calendarización, que sí es importante, nosotros ahora también la incluimos dentro de nuestra plataforma, así que ya pueden calendarizar a través de nuestra plataforma. Recordamos que la calendarización son 48 horas antes con operaciones mayores o iguales a $50.000, ¿sí? Y luego esto es una vez presentada la operación es sujeta a estos controles que lo hacemos desde el banco, ¿sí? El control online por quit, para saber si ese quit está autorizado a girar. Después tenemos un control sobre operaciones inconsistentes. Después tenemos el control en la página de AFIP sobre facturas apócrifas. Y luego tenemos otro control que tenemos que hacer a través de la página del central sobre el registro de importadores y exportadores que estuvo vigente a partir de junio de este año. Y los que estuvieron nominados para estar dentro de este registro tuvieron que presentar documentación adicional. Teniendo presente esto, todas las tareas que hay que hacer para presentar el pago, lo nuevo, vuelvo a concentrarme, es lo que les mencioné recién sobre los anexos A y B de la comunicación 7327 y la relación con sus controlantes. Ahora voy a cambiar un poco, saliendo un poco de lo normativo, pero sé que estamos repetitivos con este tema, si estuvieron recibiendo comunicaciones, van a ver publicaciones en nuestra página web, pero es algo que estamos viendo y cada vez más, y es importante que ustedes lo tengan presente y tengan mucho cuidado. La intervención del mail corporativo. ¿Esto qué quiere decir? Que les llegan instrucciones desde el exterior de algún proveedor habitual diciendo, en general, que cambió la cuenta de donde reciben los pagos y que le transfiera a otro pago, ¿sí? Estos mails en general son justamente fraudes, entonces lo que hacen ustedes es girar los fondos, ¿sí? a esa nueva cuenta informada por el proveedor, y luego se descubre que el proveedor obviamente nunca cobró y se destraba para atrás que esto fue un fraude. Entonces, tengan mucho cuidado cada vez que reciben un cambio de instrucción de pagos, ¿sí? Asegúrense que todos estén al tanto, todos los sectores de pagos, todos los sectores de cobros, de compras sobre este tipo de fraude, que luego de recibir, si reciben un tipo de correo de este tipo, confirmen
telefónicamente, no por correo electrónico, telefónicamente con sus proveedores del exterior, si realmente ese cambio de instrucciones es real, ¿sí? Porque es la única forma de asegurarse para desligarse si el correo está intervenido, ¿sí? Es muy importante que verifiquen también el correo, ¿no? A veces hay un pequeño cambio en la letra que hace que podamos identificar que el correo no es de la fuente de confianza que nosotros conocemos. Así que esto es una recomendación, tengan mucho cuidado, cada vez nosotros estamos viendo más, así que si insistimos y somos repetitivos por el tema, es más que nada para cuidarlos y para que estén atentos. Y por último, las últimas consideraciones que siempre recalcamos y siempre que tengan presentes, todas las operaciones de cambio están regidas por el régimen penal cambiario, con lo cual impactan todos los participantes del proceso, firmantes y directores de ambas partes. Tengan mucho cuidado con las declaraciones juradas y las falsas manifestaciones y la documentación apócrifa, teniendo en cuenta que nosotros como banco, en el caso de detectar algún tipo de irregularidad, estamos obligados a reportarlo al Banco Central, ¿sí? Y por último, los puntos importantes, siempre las documentaciones respaldatorias, declaraciones juradas de cara a aprobación y los impactos impositivos, foco en cumplimiento de SEPA Impo y SECOEXPO, y verificar lo que es la 6401. El central está, como dijimos antes, muy detrás de todo esto. Seamos prolijos con las operaciones, tengamos todo en regla para evitar cualquier inconveniente. Así que, si quieres, Juanpi, podemos pasar, veo que están entrando algunas preguntas, podemos comenzar con la parte de preguntas y respuestas Dale. y poder ir ayudándolos en las consultas que les hayan surgido. Muchas gracias, Agos, muy clara como siempre. Sí, llegaron un montón de preguntas. Ahí les voy a ir pimponeando a ustedes dos, si son tan amables. Arranco con la primera. La primera es para vos, Marce. Preguntan, según tu visión, ¿hasta cuándo crees que se sostiene el tipo de cambio y cuándo se producirá una devaluación? Me encantaría saberlo, ¿no? Pero Bueno, claro. es difícil. La verdad es que no lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que existen controles como les comenté, ¿no? Y el view del banco es de producirse, sería recién a partir del año que viene, en el primer Q. Ahora, ¿cuándo y cómo? La verdad es que no lo sabe nadie. Difícil saber, claro. La verdad es que no lo sabemos. El mercado sí está descontando que habría cierta aceleración en el ritmo evaluatorio luego del 15 de noviembre, ¿no? Y nuestra visión es a partir del primer Q. La verdad es que cuándo no lo sabemos. Bien, bien, bueno, pero sin embargo tenemos varios indicios, que es lo que comentabas recién, Marce, ¿no? O sea, es muy Claro, difícil saber claro. exactamente la fecha, pero el indicio es, como decías recién, uno, que probablemente después de las elecciones, dos, la visión del banco que es para el primer trimestre del año que viene, así que eso más o menos tiene una pauta y es lo que el mercado, como decías bien, viene descontando. Sería ideal saber a qué día y a qué hora, pero más o Claro. menos uno puede ir proyectando en función de estas cosas que vos nos venís marcando, que ya eso nos viene bien. Así que bueno, mil gracias, Marce. Paso a vos, Agos. ¿Qué porcentaje de aprobaciones hay cuando se envía al Banco Central para el pago de servicios intercompany? A ver, acá no quiero traer malas noticias, pero no hay aprobaciones. Ya me Por el imagino la respuesta, momento, sí. no hay respuesta en realidad. No es que hay, Claro. no hay negación, sino que no hay respuesta, básicamente, en general a lo que es consultas del central y más sobre servicios intercompany. Bien. O sea que ahí nos venimos manteniendo como hasta ahora, como nos venís Como hasta contando ahora. todos los meses. Bárbaro. Exactamente, exactamente. Joaquín hace una pregunta, que esta la voy a responder yo, que es en cuanto a algunas declaraciones que hacen algunos funcionarios o legisladores hablando de una estatización de los depósitos y demás. ¿Qué piensa el banco? La realidad, Joaquín, es que el banco no tiene postura en cuanto a eso. No suele formular el banco una posición ante declaraciones random que hace algún, como te decía recién, algún funcionario o algún legislador. No tenemos una postura en cuanto a esos comentarios. Sé a qué te referís, pero la respuesta es la que te acabo de dar. Agostina, paso a vos. La balanza de pago, ¿qué periodo de la balanza de pago debe informar? Pregunta acá una persona. A ver, la balanza a partir de enero es lo que se contempla, pagos,
¿sí? A partir de enero de este año y todo lo que se despachó. Así se computa la balanza. Después, obviamente, si esa balanza no da, hay determinadas excepciones que están listadas en la declaración jurada, son muchas, ¿sí? Tenés, no sé, embarcados a partir de determinada fecha, pagos anticipados, temas por COVID, temas médicos, o sea, de acuerdo, o sea, son muchas y son muy puntuales. O sea, la base de la balanza es todos los pagos que se hicieron por bienes versus todo lo que se despachó. Y en función a eso, dar ese número y ver cómo podríamos encuadrar. Si después quieren verlo en más detalle, lo vemos por privado, no hay drama. Bueno, gracias, Agos. Acá tengo una que es medio para las dos, así que ahí Marce y Agos les abro a ustedes. Es cómo podrían llegar a ser las mayores restricciones para giros del exterior dado el atraso cambiario estimado. Claro. Sí. Bueno, yo recuerdo que durante el periodo del 2010 al 2015, cuando empezaron los controles más fuertes, en cuanto a documentación que tenía que presentar el cliente, legajo, etcétera, en aquel entonces los clientes no tenían que informar, sino que tenían que pedir autorización. Comenzamos con un monto de $500.000 por día, que después empezó a bajar a $300.000 por día, y terminamos, Agos ahí, no me acuerdo Sí, si estuvimos eran cerca de $80.000. 50.000 o de 25.000. Ahí el punto, Marce, creo que es importante de la calendarización, que hoy existe, ¿sí? Sí. Está normada, antes no estaba normada la calendarización. Y la calendarización, recordamos que es un tema de información, ¿sí? No está sujeto a aprobación por el momento. Claro. ¿Sí? Correcto. Lo que entiendo que el punto de Marce va a que en su momento esa calendarización eran autorizaciones a girar en el día esos montos. Claro. Hoy en momento, si bien existe esta información de notificar al central cuando son mayores o iguales a $50.000, no importa el concepto, ¿sí? Es cualquier tipo de acceso al mercado de cambios, eso es importante. Por ejemplo, si se tiene que pagar un préstamo financiero local, también hay que calendarizar. ¿Sí? Es cualquier tipo de acceso al mercado, no solo por conceptos de exterior, sino por cualquier tipo de compra de moneda extranjera que se tenga que calendarizar. Bueno, Agos, ahí aprovecho que me diste el pie porque Sandra te pregunta dice si tenemos los permisos de embarque al día, todo cumplido con Banco Central. ¿Hay que calendarizar por pagos mayores a $50.000? Sí, siempre. O sea, no está la calendarización como era antes, quizás como dice Marce, que estaba por ahí relacionado con una balanza interna de cada cliente, ¿no? De lo que ingresaba ese día y lo que podía pagar. Esta calendarización por el momento no estaba, ¿sí? Me acuerdo en aquel momento que importadores conseguían cupos de exportación para poder calzarlos. Eso por el momento hoy no lo estamos viendo, ¿sí? La calendarización no está funcionando de esa manera. Pero sí, más allá de la situación que tenga el cliente, que esté todo ordenado, que esté todo en regla, la calendarización hay que hacerla igual. Buenísimo, gracias a vos. Acá tengo una pregunta más puntual. Plantean que nosotros pagamos siempre por el punto de balanza, pero a su vez son operaciones posteriores al 1 de julio de 2020. ¿Qué punto prevalece? ¿El 2.1 o el 2.2 para la 7030 o la 7068? A ver, ahí lo que es previo a esa fecha, estamos hablando de stock de pagos de importaciones antiguas, en general es lo que no está contenido dentro de las excepciones. Ahora no tengo en mente exactamente el punto 2.1, 2.2, si después me querés mandar un mail en privado lo vemos para darte la explicación técnica y confirmarte. Pero sí, lo que está orientado, la excepción de la balanza, está orientado justamente a mantener el flujo actual de las importaciones para que puedan seguir con la producción. Buenísimo. Marce, tengo una para vos. Preguntan si hay algún evento disparador que pueda llegar a movilizar el tipo de cambio spot y el futuro. Si te imaginas cuál podría llegar a ser o si tenés alguna visión respecto a eso. Un evento disparador podría llegar a ser niveles de inflación mensual por arriba del 3%. Recuerden también que
tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional, tenemos que llegar a un acuerdo. Todavía no tenemos novedades de en qué instancia esté ese acuerdo. También tenemos la deuda con el Club de París, que el Club de París dijo que va a estar sujeto a lo que se acuerde con el FMI. Yo entiendo que si hay algún evento disparador podría llegar a venir por ese lado, y además todo está relacionado también con la fuerte emisión monetaria por la pandemia. Si lo veo por ese lado. Y también Bien. sepan que en el mundo, si bien el dólar va a empezar a revalorizarse también, ¿no es cierto? Si la inflación de Estados Unidos empieza a estar por arriba del 2, la inyección de liquidez en el mercado, tanto en Estados Unidos, también como por parte del Banco Central Europeo, si ese dólar fuerte y una suba de tasas por parte de Estados Unidos también podría ser un evento disparador, porque mercado emergente nos va a pegar de lleno, ¿no? Así que hay varios frentes que podrían ser eventos disparadores. Buenísimo. Y de lo que venías diciendo recién respecto a la inflación, Marce, te hago una más y ya te libero, es en cuanto a la inflación y la emisión. Toda la emisión que se está produciendo en este último mes o de acá hasta fin de año, la inflación futura, ¿cuándo la deberíamos ver de la emisión de ahora? Para el año que viene, estimo, puede ser cortoplacista también, todo va a depender, depende, es difícil saberlo. Ok, o sea que todo lo que emitas hoy no te va a pegar en inflación, sí, eso lo sabes, pero no sabes exactamente en cuándo lo vas a empezar a ver. Si lo vas a ver en Claro. diciembre, enero, febrero, ok. Claro, porque todo va a depender también de qué políticas va a aplicar el gobierno como para contener todo esto, ¿no? Entonces es difícil y las medidas hasta ahora vienen siendo todos cortoplacistas, ¿no? No hay Cortoplacista. mucha visión a largo plazo. Por eso Claro. digo que es difícil. Bien, bien. Bueno, creo que ahí terminamos. Hay una pregunta más con respecto a la intervención de los depósitos, que es lo que contesté antes, que dije que no tenemos postura respecto a eso. Y con eso terminamos las preguntas, pero antes quiero agradecer muchísimo a Marce Echeverri y a Agostina Di Grande por toda la información que nos contaron, por todas las respuestas a las preguntas que nos hicieron. Y a todos los que se conectaron, a 100 y pico de personas que se conectaron, muchas gracias por su tiempo, que es lo más valioso que tiene uno. Y le doy paso a Alejandro, el gerente de nuestra queridísima Cámara de Comercio Argentina Británico, para que haga el cierre y les cuente las novedades. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juanpi, muchísimas gracias a las speakers que tuvimos hoy. Todas las mañanas escucho graciosamente que hablan de los alquimistas y los fantasmas, no sé qué, en un periodista en la radio, y la verdad que estos eventos nos ayudan a interpretar a esas, a esas situaciones que se nos presentan en nuestro quehacer diario. Así que bueno, muchísimas gracias a las speakers por sus exposiciones. Y paso a comentarles los próximos eventos que vamos a tener en la Cámara de Comercio Argentino-Británica. El mes de octubre va a ser bastante movido. Tenemos nuestro ciclo que compartimos con AmCham y la Cámara Canadiense, que denominamos medio término rumbo a las elecciones. Vamos a tener a Martín Tetaz con nosotros y sobre fin de mes también a Ricardo López Murphy, así que pueden acompañarnos en esos eventos. El 14 de octubre, dentro de lo que es el Comité de Sostenibilidad de la Cámara, vamos a tener un encuentro que denominamos Nuevas Economías, Nuevas Empresas, la importancia del triple impacto, es decir, todo este nuevo paradigma que representa la sostenibilidad en las empresas. El 20 de octubre tenemos nuestra Asamblea General de Socios, así que los que estén conectados, que son socios de la Cámara, bueno, tenemos ese evento anual en donde
de hecho, vamos a presentar socialmente a la nueva embajadora del Reino Unido y también vamos a compartir todos los logros que hemos alcanzado en el curso del año. El 21 de octubre, en la Cátedra del Reino Unido de Gran Bretaña, vamos a tratar el tema del 5G, que es algo bastante interesante porque muchos sabrán que hay como una disputa entre los Estados Unidos y China por la difusión y por la implementación del 5G, y hay una experiencia muy interesante del Reino Unido que la va a contar justamente ese funcionario inglés en ese evento. Y bueno, por último, el 27 de octubre en el Comité de Energía vamos a hacer nuestra presentación habitual, va a hacer PP, su Energy Outlook y sus Statistical Review con relación a las perspectivas y el panorama de la energía en los próximos 30 años. Así que bueno, sin más, nuevamente agradecer a los speakers de hoy y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas Chao, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias.